Tal sorpresa, mira, que nos da la vida. Adivinen quién es ella. Donde tus hijos recuerdos traen de tu grandeza a esta hora. A ver, vamos a conocer esta linda sorpresa. Mira, yo le veo un gran parecido a nuestra estrellita de Pomabamba. A ver si adivinaron, ella es nada menos que la hija quien nos va a hacer vibrar sus hermosas melodías de nuestra estrellita. Cuéntanos un poquito tu nombre, cuál es tu nombre. Buenos días, bueno, mi nombre es Irma Rosales Villanueva, soy la hija de Nila Villanueva Carranza, más conocida como Estrellita de Pomabamba. Bueno, sí, ¿no? Qué lindo que nos vas a hacer revivir de nuestra ícono, ¿no? Que fue y será siempre. ¿Hace qué tiempo ya cantas? Mira, no, el mundo artístico ancashino casi no te conocía. Claro, bueno, yo empecé cuando tenía en el ambiente vernacular a los 23 años, porque empecé cantando valses a los 16 años. Ajá. Y de ahí por incentivo de nuestra pastorita Guaracina, que en ese entonces hacíamos programa en vivo en Radio Nacional con el profesor Eber Álvarez, que estaba del marco musical, señora Surín. Ahí trabajaba los domingos. O sea, siempre has estado ligada, sí, entonces, de alguna manera con nuestro Ancash. Claro. Después de ahí ya dejé un buen tiempo y trabajé ya con un grupo musical que tocaba tipo de música variada, entonces dejé las polleras. Después ya de esto, bueno, ya formé mi propio grupo y sigo trabajando. Y ahora para mí este es un honor realmente. Para nosotros, porque vamos a poder apreciar tu talento, tu hermosa voz que ha dejado nuestra estrellita. Pomabamba, tierra de encanto, rey solitario trasandino, recuerdo incaico, sueño del indio. Cuéntanos un poquito de la historia de la estrellita. Veo que sus padres han sido también músicos, ¿no? Sí, mi abuelo es cañarino, de mismo Pomabamba, mi abuela de las alturas, de Pasacancha, mi abuela es mamá de mi mamá. Y ellos sí son pues como bambinos netos se podría decir, ¿no? Y a la sangre llama. Al folclore de todas maneras, ¿no? ¿Y es la única hija que ejerce este arte o también tienes otros hermanos que también cantan? No, yo soy la única. Bueno, pues qué hermoso vamos a tener acá a Irma deleitándonos con sus canciones. Invita a la gente, pues, claro, Irma, para que puedan venir ese día y así apreciar tu talento y hermosa voz. Bueno, amigos, quedan ustedes cordialmente invitados para el 29 y 30 de abril aquí en el Teatro Municipal. Los esperamos con los brazos abiertos. Ustedes van a ver un espectáculo, pero a lo grande. Esperamos contar con la presencia de ustedes para revivir momentos muy bonitos, muy agradables. Gracias a Paquito Jauregui por la invitación, y de esa manera yo voy a poder rendirle un homenaje a mi señora madre. Perfecto. Cuento con todos ustedes, aquí nos vemos. Genial. Gracias.